El Real Madrid encarrila su clasificación como primero para las eliminatorias después de ganar frente al Napoli en el partido más complicado que va a tener en la fase de grupos. Vamos a analizar y a repasar lo que ha ocurrido en la victoria del conjunto blanco en la segunda jornada de esta Champions League. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Madrid ha ganado en el estadio Diego Armando Maradona por 2-3 con ese tanto final algo afortunado de Fede Valverde. En un encuentro que deja encarrilada, al menos la posibilidad muy cercana, la posibilidad de que el Real Madrid pase a la fase de eliminatorias como primero de grupo. Venció en la jornada inicial al Unión Berlín con ese tanto final de Jude Bellingham y en el día de hoy también con un auténtico partidazo del futbolista inglés, el conjunto blanco que suma el 6-6, ganando el encuentro más complicado que va a tener en esta fase de grupos cuando como visitante en el estadio del campeón italiano, de un Napoli que pese a los problemas que ha mostrado en el campeonato, en su liga, en inicio de temporada, ha pues puesto en dificultades al Real Madrid, se ha puesto por delante en el marcador con esa acción a balón parado y después ha logrado de nuevo, también con un penalti muy polémico, empatar un encuentro en el que al final los blancos, gracias a los cambios de Carlo Ancelotti, un Carlo Ancelotti que hoy también ha sido protagonista claramente desde el plan inicial por esas variantes que hemos visto con respecto a los últimos partidos, con mucha libertad, así que el italiano también en el día de hoy va a ser uno de los grandes protagonistas para un Real Madrid que ha vuelto a demostrar pues su capacidad para terminar ganando, ¿no? Partidos en los que comienza por detrás en el marcador, en el que después le empatan, algo que a todos o a casi todos los equipos en la máxima competición continental les termina afectando, pero al Real Madrid en ningún caso, como ha demostrado pues en muchísimas ocasiones en las últimas temporadas. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en este partido, en esta victoria del Real Madrid por 2-3 en el estadio Diego Armando Maradona, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido la victoria del conjunto blanco y si, pues dudáis de que al final vaya a terminar pasando como primero en este grupo en el que se enfrenta al Napoli, al Sporting de Braga y al Unión Berlín. Por cierto, victoria de los portugueses jugando como visitantes ante el Unión Berlín, pese a que los alemanes comenzaron por delante en el marcador con una ventaja de 2-0, ¿no? Una remontada impresionante del conjunto de Abel Ruiz y compañía. Vamos a echarle como siempre un vistazo a los 11 iniciales, con Camavinga de nuevo como lateral izquierdo, con ese Real Madrid colocado de nuevo en un 4-4-2, con Joselu en el banquillo, arriba la delantera estaba formado por Vinicius y Rodrigo Goes. En el Napoli su habitual 4-3-3 en ataque, con Lobotka siendo el pivote, el mediocentro, con Zambo-Anguissa en derecha y con Zielinski, pues alternando esa zona de la media punta y también del interior izquierdo, arriba sus dos estrellas, Kvaratskhelia y Víctor Osimhen, el centro de la zaga formada por Nathan y por Ostigar, ¿no? Jugadores con muy poquita experiencia en Champions League y tampoco demasiada continuidad en el campeón italiano. Un partido que, como os digo, pues nos ha dejado la estrella de Jude Bellingham, pero con un planteamiento de Carlo Ancelotti diferente, defendiendo en ese 4-4-2 que ya vimos también ante el Girona, dejando atrás el rombo, dejando atrás ese 4-4-2 en rombo que venía utilizando no solo para atacar sino también para defender y dándole muchísima libertad a sus hombres desde el centro del campo en adelante. Toni Kroos y Tchouaméni sí que estaban un poquito más fijos, pero a partir de ahí tanto Vinicius como Rodrigo, Bellingham, Fede Valverde intercambiaban mucho sus posiciones. Es cierto que Vinicius, pues siempre partía un poquito más desde la banda izquierda, recibiendo en ocasiones en esa zona de extremo, ¿no? Su zona más natural, como también vimos con el Girona, pero con Jude Bellingham abandonando la banda, con Camavinga por momentos jugando por dentro, con un Fede Valverde que también por momentos se metía por dentro para dejar las subidas de Dani Carvajal, un Real Madrid que en esos primeros 20 minutos, diría yo aproximadamente, antes del tanto del 1-0 de Ostigar a balón parado, pues estaba dominando el partido, estaba teniendo el balón, se estaba sintiendo muy cómodo, estaba encontrando
muchas recepciones entre líneas, porque esa movilidad, ese intercambio de posiciones de los jugadores del centro del campo en adelante estaban haciendo, bueno, que la línea defensiva y el centro del campo del Napoli no pudiese tener referencias, les costase mucho saltar al poseedor del balón en el momento indicado. El Real Madrid que encontraba siempre la forma de, bueno, pues de terminar encontrando recepciones entre líneas que hacían que muchas veces Lobotka y Zambo Anguissa tuviesen que correr hacia atrás, y principalmente el africano la verdad es que no ha brillado en esa faceta, porque le ha costado bastante, diría yo, hacer sprints hacia atrás, ¿no? Esa transición defensiva le ha costado bastante a Alex del Villarreal y del Fulham, entre otros equipos. Hemos visto un Napoli que le costaba mucho recuperar el balón, y un Real Madrid que ha tenido esa primera ocasión importante en las botas de Rodrigo Goes, ¿no? Que sigue un poquito peleado con el gol, y que claramente no ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado después de la lesión de Vinicius Junior. Pero bueno, con un Real Madrid que estaba sintiéndose cómodo, ha terminado llegando el 1-0, ¿no? De Ostigar en esa acción a balón parado. Un Real Madrid que de nuevo comenzaba por detrás en el marcador. Un Real Madrid que de nuevo en una acción de centros, pues dejaba o tenía problemas con, bueno, sobre todo el error importantísimo de Kepa, que ha salido, que ha fallado, y el rebote finalmente lo ha terminado metiendo Ostigar ante, bueno, pues ya ninguna posibilidad bajo palos de Fede Valverde, ¿no? Un Real Madrid que es cierto que había dejado atrás ese problema inicial de estar por debajo en el juego y en ocasiones en el tramo inicial, algo que ya habíamos visto sobre todo en Liga, pero que pese a ello terminaba encajando primero, ¿no? Y lo cierto es que el Real Madrid, bueno, pues esos 8, 5, 10 minutos después del gol, no hemos visto a un Real Madrid parecido al que estábamos viendo. Es cierto que el Napoli tampoco ha tenido grandes ocasiones después de esa acción de Ostigar, pero al final el tanto del empate ha terminado llegando en una acción de presión, con un Jude Bellingham que ha sido de nuevo muy listo y que ha aprovechado un error de Di Lorenzo, que yo diría que, bueno, pues en cuanto ha llegado la presión alta del Real Madrid, ya tenía decidido que le quería dar el balón a Lobotka, pasase lo que pasase, y no se ha dado cuenta de que Zambo Anguissa estaba totalmente solo para dársela, ¿no? Al final, el robo de Jude Bellingham, la conducción, fija al rival, deja solo a Vinicius, y el brasileño con una definición perfecta con su pie derecho, pues por abajo batía a Meret para poner el 1-1 en el marcador. Un empate que era necesario para el Real Madrid, sobre todo, demostrando esa capacidad de pegada, ¿no? En un momento complicado aparece un Vinicius Junior que ya la temporada pasada dejó auténticas exhibiciones como la del Liverpool en un escenario comprometido, muy comprometido por el contexto del partido y por, sobre todo, cómo iba ese resultado, y Vinicius de nuevo demostrando que es un jugador que ya no tiene ningún problema en la definición, y que además, pues es un futbolista al que los escenarios grandes y los partidos importantes de Champions también le van de maravilla. El Real Madrid, la verdad es que a partir de ese gol ha vuelto a crecer. El Real Madrid ha vuelto a dominar el encuentro, a tener el balón, a dejar prácticamente sin recuperaciones a un Napoli al que le costaba mucho ajustar el espacio entre su línea defensiva y su centro del campo, por esa movilidad también, porque viene teniendo problemas. Es un equipo que no ha comenzado la temporada en Serie A del todo bien, que es cierto que ganó ante el Sporting de Braga, pero que hasta el último minuto pudo haber perdido 2 puntos, ¿no? por algún gol del conjunto portugués, que tuvo algunas ocasiones importantes. El Napoli no ha comenzado del todo bien la temporada, su sistema defensivo está teniendo problemas, y es también lo que hemos vuelto a ver hoy con esa movilidad, ¿no? Con ese plan de mucha libertad para los atacantes del conjunto blanco, menos un Vinicius que es cierto que estaba más pegado a la banda izquierda, ¿no? Para recibir y poder encarar. Lo cierto es que después de ese gol de Bellingham, la reacción del Napoli ha sido positiva. Ha habido 2 acciones prácticamente consecutivas del Real Madrid al borde del área que podían haber servido para el 1-3, pero Víctor Osimhen demostrando que es un delantero espectacular, que te da prácticamente todos los registros, menos el de bajar a combinar y ser un gran asistente, un gran organizador, entendedme, desde la frontal del área dándose la vuelta, menos ese registro de asociación. Yo creo que es un jugador brutal, ¿no? Un futbolista que te da remate, que te da capacidad aérea dentro del área, que te da muy buenos desmarques, que te da
juego al espacio, que tiene velocidad, que tiene, bueno, pues un físico absolutamente privilegiado, ¿no? Así que ese 1-2 del Real Madrid con la gran jugada de Jude Bellingham, la conducción, la verdad es que por momentos parecía que había dejado un poquito cao al Napoli, pero bueno, pues es cierto que esa ocasión de Víctor Osimhen ha reconectado al partido, al conjunto italiano, ¿no? Lo cierto es que después del descanso hemos visto a un Napoli que también, bueno, pues ha tenido, yo creo que su mejor tramo del partido, ha salido con mucha más energía, apretando mucho más arriba, un equipo más juntito, al que le costaba, bueno, pues que era capaz de tener más el balón, con un Kvaratskhelia que ha sido también claramente protagonista en ese inicio de la segunda parte, teniendo muchas más acciones para encarar, buscando más disparos, más acciones también individuales, ¿no? Pero bueno, al final el tanto ha terminado llegando en una acción muy polémica de Zielinski, en la que el colegiado, bueno, según la norma, se interpreta que al tener las manos en una posición elevada, en una posición que no es natural, bueno, pues pese a que hay rebote, el penalti se puede pitar, ¿no? Bueno, una acción bastante discutible, y la verdad es que después de ese 2-2 sí que hemos visto un Real Madrid que yo creo que ha acusado el golpe, un Napoli que ha tenido su mejor tramo del partido, recuperando muy rápido en cuanto perdía el balón, dejando al Real Madrid sin salida, un Toni Kroos que no participaba, un Fede Valverde que fallaba pases, un Vinicius y un Rodrigo que apenas podían conectar y apenas recibían el balón, un Real Madrid tirado muy atrás, y un Kvaratskhelia que sobre todo con esos intentos de regate frente a Carvajal principalmente, y también a las ayudas de Fede Valverde, bueno, pues estaba generando peligro y sobre todo generando inquietud. Ahí, en ese momento, yo quiero destacar el buen trabajo defensivo del Real Madrid dentro del área, ¿no? Venía dejando dudas, en el partido de hoy incluso, bueno, pues había encajado un gol, había tenido una ocasión muy importante Víctor Osimhen, pero la defensa del Real Madrid en la segunda parte de esas acciones de juego aéreo, de esos centros, para mí ha sido muy buena, ¿no? Y quiero destacarlo también porque es uno de los aspectos que había que el Real Madrid tenía que mejorar, y en el día de hoy yo creo que así lo hemos visto, ¿no? Los cambios de Ancelotti, la reacción de Ancelotti desde el banquillo ha sido positiva. Es cierto que para mí, bueno, pues ha tardado 5 minutos más de lo que debía, pero la entrada de Modric principalmente le ha devuelto el balón, le ha devuelto el control a un Real Madrid que ha tirado de nuevo hacia atrás, a un Napoli que se ha quedado de nuevo, como en la primera parte, prácticamente sin capacidad de recuperar el balón, sin capacidad de contraatacar, pese a que Víctor Osimhen, bueno, pues siempre es esa piraña, ¿no? Que está buscando cualquier rebote, cualquier rechace, cualquier balón dividido para poder, bueno, pues poner en marcha la moto y mostrar la tremenda velocidad que tiene al espacio el futbolista nigeriano. Pero, bueno, pues el Real Madrid que lo intentaba, es cierto, prácticamente sin ocasiones claras, más allá de un remate de primeras muy complicado de cabeza de Bellingham después de un disparo de Vinicius, sin ocasiones claras el Real Madrid, pero con un cierto grado de fortuna después del tremendo disparo de un Fede Valverde, que este inicio de temporada es cierto que, bueno, que no está brillando tanto a la hora de marcar goles, pero que está teniendo un papel mucho más protagonista, ¿no? en otro tipo de acciones, y que hoy, bueno, pues ha vuelto a aparecer con ese gran disparo que ha salvado Meret, pero que no ha podido rechazar el guardameta italiano, y que le ha terminado tocando en la parte trasera de la cabeza para poner el 2-3 para un Real Madrid que a mí, sinceramente, me ha parecido, o me sigue pareciendo, que juega demasiado a tramos, que no tiene demasiada continuidad en los partidos, me parece claro también. Al final, bueno, pues esa cierta debilidad defensiva que está teniendo le lleva a que, bueno, pues incluso en momentos de partido en el que no está siendo superado, le marquen goles, se lo obliga a remontar, ¿no? Le obliga a poner a prueba esa capacidad de sobreponerte a los problemas. Algo que sin duda está teniendo el conjunto blanco, ya que suma muchísimas remontadas, hoy en un día marcado claramente en el calendario, en esta primera fase, en esta fase de grupos de la Champions, ya que era el partido más complicado que tenía el conjunto blanco, y al final, de nuevo, con Jude Bellingham como jugador estrella, el Real Madrid ha vuelto a imponerse, dejando de nuevo, como os decía antes, esa sensación de que le cuesta mucho tener mucha continuidad, muchos minutos de superioridad con respecto al rival
de forma continuada, que es un equipo un poquito guadianesco, que va por tramos, que va a tirones, ¿no? Pero que, bueno, de momento le está dando sin ningún tipo de duda y con merecimiento, teniendo a Jude Bellingham como principal estrella, con números espectaculares del futbolista inglés. Hoy de nuevo un gol y una asistencia para él, con un plan de Carlo Ancelotti que se va adaptando, que va variando cosas, que está defendiendo en los dos últimos partidos en 4-4-2, tirando a Jude Bellingham a esa banda izquierda, y que también va adaptando la posición de un Vinicius Junior al que el gol de hoy le puede sentar muy bien, como decía, bueno, pues sobre todo para ir acercándose a su mejor versión, algo que en este tramo inicial, antes de las lesiones incluso, bueno, pues no estamos viendo. Si Bellingham y Vinicius pueden conectarse al mismo tiempo y estar a un gran nivel al mismo tiempo, el Real Madrid va a tener va a provocar muchísimos problemas en las defensas rivales. Hasta aquí este repaso, este análisis de la victoria del Real Madrid por 2-3 en el estadio Diego Armando Maradona, que le sirve para encarrilar su clasificación como primero de grupo a la fase de eliminatorias de esta Champions League 23-24. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.